se logra ver? Sí, doctor, se puede ver. Ya, lo que pasa es que no se ve a pantalla completa. Bien. Se puede ver ahí, ¿no es cierto? Vamos a avanzar con él. Bien, ya le decía, pues este es el curso de técnica quirúrgica. Vamos a ver, cuando muchos hablan de técnica quirúrgica y también usa el término técnica operatoria, creen que es sinónimo, que es lo mismo. En la realidad, en la enseñanza y el contenido no es lo mismo. O sea, técnica operatoria no es lo mismo que técnica quirúrgica. El término técnica quirúrgica es mucho más amplio. Y en esa definición de técnica quirúrgica está comprendido la técnica operatoria. Lo que ustedes van a hacer o deberían seguir haciendo en laboratorio. ¿Qué significa hacer técnica operatoria? Es un proceso de adiestramiento en técnicas ya conocidas, que sean manuales o instrumentales, y que tienen que ser, para que sea técnica operatoria, lo van a hacer una vez, 2 veces, 3 veces, varias veces en forma repetitiva, con el fin de lograr el dominio de la técnica y automatizarse ya en el dominio de estas técnicas. Por lo tanto, la técnica operatoria no necesariamente nunca debe hacerse en humanos. Debe hacerse siempre en maquetas, en simuladores o en animalitos vivos, pero sometidos a anestesia. Por eso que cuando hablamos de técnica operatoria, ustedes tienen que tener en cuenta el factor anestesia, la fisiología normal y cómo va a ser la homeostasia en el procedimiento, ¿no? Y otros aspectos más. Esto siempre es en laboratorio. Técnica operatoria es entrenarse ustedes haciendo los procedimientos. Mientras que el otro concepto de este curso que dice cirugía experimental, en sí la cirugía experimental es una parte de la cirugía que busca crear o obtener nuevos procedimientos o técnicas quirúrgicas que no existan para que solucionen algún problema de patología quirúrgica. Pero para yo saber o crear una nueva técnica, tengo que dominar la fisiopatología de la enfermedad para saber dónde está la falla y cómo lo corrijo esa falla con alguna técnica quirúrgica. Por eso es muy importante, para hacer cirugía experimental, uno tiene que dominar la fisiopatología de todas las enfermedades que pueden necesitar solución quirúrgica. ¿Ya? No necesario. Un ejemplo. Mire, actualmente estamos en siglo XXI, no hay ningún tratamiento definitivo de la úlcera péptica. La úlcera péptica gastroduodenal, ustedes saben que es por la hiperacidez y además por la producción de la gastrina y otras definiciones que incluyen los mecanismos de defensa del estómago y los mecanismos nocivos para el estómago. Ese es conocer la fisiopatología. Bien, actualmente esta enfermedad, la úlcera péptica, existen un montón de tratamientos médicos, ¿no? De los inhibidores de bomba, los bloqueadores H2, los antiácidos, etc. Pero eso no cura la enfermedad, curan la crisis, pero de aquí a unos meses la enfermedad nuevamente puede estar presente. Cuando decimos cura definitiva indica que ya nunca más aparezca. Entonces, no existe actualmente un tratamiento definitivo de la úlcera péptica. En cirugía existen también procedimientos quirúrgicos con la finalidad de solucionar la úlcera péptica en forma definitiva. También existen varias técnicas. La vagotomía troncular con piroplastía, la vagotomía selectiva, la vagotomía supraselectiva, la antrectomía, pero todos ellos son técnicas que tienen un porcentaje de recidivas
o también de complicaciones. O sea, no soluciona la enfermedad. Pero ¿qué se ha hecho como cirugía experimental? Se ha detectado que el nervio vago que va al estómago, tanto para ser un factor endocrino, factor de secreción, factor motor, tiene el nervio vago en su interior, tiene un montón de miofibrillas y cada miofibrilla tiene una función, ya sea una función motora para el estómago, una función de secreción, etcétera, ¿no? Y esas miofibrillas realmente son los axones de las neuronas que vienen del cerebro. Entonces, han ido a detectar cada fibrilla, esto se ha hecho en laboratorio, y se ha encontrado que el nervio vago, a pesar que es delgadito, es como una cuerda, ¿no? Una cuerda larga y que está formado por múltiples miofibrillas. Estas miofibrillas, la más interna de esta cuerda, son las que realmente van a la parte de la secreción de gastrina y ácido clorhídrico. Entonces, la solución definitiva de esta enfermedad sería cortar estas fibrillas de axones que llegan al estómago para la función de secreción de ácido gástrico y gastrina. Con eso estaría curada la enfermedad para siempre. Pero hacerlo quirúrgicamente, eso, mire, eso tiene que ser con microscopio, ultramicroscopio, lo cual pues la solución ya se puede conocer por la cirugía experimental, pero que todavía no se puede aplicar porque todavía no existen los recursos técnicos para lograr ese procedimiento. Este es un ejemplo de cirugía experimental. Y este es el otro término que lleva el curso, técnica quirúrgica, y ya hemos hablado de cirugía experimental. ¿Qué cosa es la técnica quirúrgica? Dice, es el adiestramiento integral y complejo, tanto en técnica operatoria, por eso le decía que esto es parte de la técnica quirúrgica, como saber manejar, dominar el pre y el postoperatorio y la parte clínica hospitalaria de las enfermedades que tienen manejo quirúrgico. ¿Qué cosa quiere decir esto? Entonces, una parte, ustedes entrenan en el laboratorio, dominan las técnicas, pero también tienen que saber dominar muy bien cuál va a ser el preoperatorio, o sea, cómo preparo a mi paciente para que lo que voy a hacer sea exitoso, que no sea un fracaso. Y si no hago un buen preoperatorio, por más excelente que sea la operación, se va a complicar, porque no hice un buen preoperatorio. Y el postoperatorio también es importante. ¿Cómo debo manejar el postoperatorio? Ustedes operan un apéndice, por ejemplo, y a veces creen que dar antibiótico nomás en el postoperatorio, no darle comida por unos días, y ya es suficiente. No. Tienen que saber ustedes una serie más de fisiopatología. Este curso de la asignatura de cirugía 1 justamente tiene la finalidad de adiestrarles en todo esto. Que ustedes manejen el preoperatorio, manejen el postoperatorio de todas las enfermedades quirúrgicas, no necesariamente del intraoperatorio, porque eso tiene que ser el cirujano. Entonces, si ustedes tienen buena técnica operatoria, manejan bien su preoperatorio, manejan bien el postoperatorio, por lo tanto, todo va a ser exitoso. Pero si no se hace completo, por eso dice adiestramiento integral y complejo, porque abarca varias cosas. Le pongo un ejemplo. Un paciente que se va a operar de apendicitis, llega al hospital con su dolor severo, bueno, lo diagnostica que tiene apendicitis y lo programan para hacer las operaciones. Si es así, ese paciente va a tener un postoperatorio mórbido, complicado y se puede hasta morir. ¿Por qué? Porque no se hizo bien el preoperatorio. ¿Qué significaba hacer el preoperatorio en este paciente con apendicitis? Si ustedes conocen la fisiopatología, estos pacientes ya tienen con dolor
de no menos de 24 horas. Por lo tanto, hace 24 horas que no come, ni siquiera toma líquido, y a veces está vomitando, y a veces está con diarrea. Por lo tanto, te está viniendo al hospital deshidratado. Y si yo lo meto a la sala así deshidratado, se me va a complicar. No manejé bien el preoperatorio. Es importantísimo el manejo del preoperatorio en cada paciente. Entonces, y la apendicitis es una enfermedad muy común como tratamiento quirúrgico. Por eso que se ha visto en estudios, sobre todo en apendicitis, ¿no? Si se operan pacientes deshidratados de apendicitis, la operación es excelente, pero en el postoperatorio estos pacientes, por haber sido operados deshidratados, el 42% van a ser insuficiencia renal, prerrenal por deshidratación. Y de esos 42%, 12% pueden fallecer. Dice, a pesar de que la operación fue un exitoso, todo fue muy bien, pero no se cumplió ni el pre ni el postoperatorio. Por eso es muy importante, justamente esta introducción que yo lo estoy haciendo, es para que tengan una visión más amplia de lo que realmente se busca que ustedes logren en este curso. Es decir, qué competencias deben lograr, qué competencias deben dominar, ¿no? Bien, estos son los tres conceptos que decía para aclarar bien. La técnica operatoria se puede hacer, ya le dije, en animalitos. Este animalito está anestesiado. Aquí, aquí hay una bagueta para medir la presión arterial. Se le pone un catéter tipo, así como se hace la flebotomía, pero acá se hace en la arteria para que se mide directamente la presión arterial media. Este animalito ya está intubado, ahora lo vamos a ver, acá está, miren, el tubo endotraqueal. Y esta máquina es una máquina de anestesia para animales, ¿no? Le mantiene la ventilación. No es tan compleja como ven, un poco antigua, pero se usa para cirugía, para técnica operatoria. Acá está el mismo animalito, miren, ya lo estamos viendo aquí que está intubado. Ya está para conectarse a la máquina de anestesia. Tiene que estar en una mesa con el campo operatorio limpio y la mesa de instrumental. Aquí ya se le ha puesto el campo operatorio. Tenemos ya los instrumentales en la mesa. Esto también va a haber una clase de instrumentación, conocer los instrumentos. Bien, entonces eso es lo que van a hacer como técnica operatoria. Un concepto que ustedes tienen que tener también es el centro. ¿Qué cosa es el centro quirúrgico? En el centro quirúrgico de un hospital, estamos hablando ya de hospital, dice, es un área del complejo hospitalario donde se realizan las intervenciones quirúrgicas. Esto quiere decir que todo hospital tiene que tener un área quirúrgica. Y esta área quirúrgica generalmente debe tener una extensión eh, física de 1/3 de lo que ocupa el hospital. Pongamos, si el hospital tiene 1000 metros, 1/3 sería 300 metros. Entonces, el área quirúrgica debería tener 300 metros. Pero, sin embargo, en nuestros hospitales ustedes ven que el centro quirúrgico es pequeño, a pesar de que el hospital es muy inmenso. Por eso que hay grandes dificultades, por eso que hay una gran demanda de operaciones que no se pueden cubrir, porque los centros quirúrgicos no se han hecho adecuados para tener ese grupo poblacional. Este centro quirúrgico debe tener una serie de áreas, no necesariamente los quirófanos, o sea, las salas de operaciones, sino debe tener un ambiente de quirófanos, ambiente de recuperación anestésica, ambiente de la central de esterilización, ambiente de instrumental, ambiente de preanestesia, ambiente de la
No sé, doctor, disculpe, no se le escucha. No hay audio, doctor. Bien, se me fue el internet, estoy volviendo a entrar, ¿ah? ¿Me escucha, no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Voy a entrar nuevamente, se fue mi internet. Bien, ¿se logra ver? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, nos habíamos quedado acá en el centro quirúrgico, ¿no? Bien, para que los centros quirúrgicos sean realmente operativos y rindan adecuadamente, mire, todo lo que debería tener. Le pongo unos ejemplos. Nuestros centros quirúrgicos en todos los hospitales que hay aquí en Lima, y bueno, en provincia también, no tienen un laboratorio clínico dentro del centro quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que en sala de operaciones debe haber un área donde se puede hacer análisis bioquímicos o hematológicos cuando en las operaciones, durante la operación se requiera. No como actualmente, si un paciente necesita, se está operando, le sacan la sangre, tiene que irse al laboratorio central, esperar ahí, volver, y entonces es un retraso y contaminación. A veces en las operaciones están tomando placas. Tienen que luego el radiólogo tiene que irse hasta su central de rayos X, revelarla, luego retraerla. Pérdida de tiempo. No, los centros clínicos deberían tener dentro un laboratorio para análisis clínico y también para tomar placas y ahí mismo revelarlos y presentárselo al cirujano que está operando. No se cumple este principio en nuestros hospitales. Otra área importante que debería haber es el área de cátedra. Y luego vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? Muy importante, aquí vamos a ver.
Ya el quirófano en sí, o sea, el ambiente donde se opera, generalmente debe tener una estructura especial. Las puertas no es con cerrojo, son puertas vaivén, quiere decir que se abren para adelante, para adentro y para afuera. La luz nunca puede ser natural, sino mediante cialíticas. Debe estar instalados filtros de esterilización. No solamente es aire acondicionado, sino son unos filtros especiales para mantener el ambiente estéril. La máquina de anestesia, monitoreo. La iluminación, ya le dije, siempre artificial. Los filtros para mantener el ambiente estéril. Este sistema de ventilación deben mantener la temperatura dentro del quirófano en 25, no más de 27 grados. Si se cambia esta temperatura, todo el ambiente del centro quirúrgico está contaminado y el paciente se está contaminando también. Debe haber una humedad en el quirófano de menos de 55%, no más. Si ustedes saben, aquí en Lima, nuestra humedad ambiental es casi 95%. Fíjense, la sala operacional tiene que mantener menos de 55% de humedad para evitar la contaminación. Eso lo logran a través de estos sistemas de aire acondicionado especial. Acá le pongo ejemplo del área de cátedra. Mire, hay varias formas que se han ido desarrollando. Esos son bastante antiguos. Aquí estamos en la mesa de operaciones, donde se va a operar. Los alumnos tenían una escalerita así para mirar la operación. Era bastante incómodo, no veían mucho. Se creó otro parecido a esto. Esto de aquí que ven, este límite, era como una luna que cerraba el quirófano y el alumno veía a través de la luna la operación. También bastante incómodo, no se pudo hacer bien. Acá abajo también ven otro parecido, mejoró bastante porque ya estaba casi, como decir, en el techo, ¿no? Pero tampoco se logró por crear esta forma de construcción. Lo ideal es esto de acá. El grupo de cirujanos está operando. En la cialítica debe estar instalada una cámara de video de filmación que está filmando directamente la operación, todo lo que se va realizando, y esta imagen se traslada a un área, o sea, como una especie de salón, donde se pasa en una pantalla las imágenes de que se está operando. Los alumnos están sentados cómodamente con su docente que le explica lo que está pasando en la operación. Esto se llama área de cátedra en el centro quirúrgico. Esto debe estar en el centro quirúrgico y no pues como ahora ustedes tienen que estar incómodamente a veces mirando una operación y al final no ven nada, ¿no? Y más se están contaminando el ambiente. Algo así también acá con un video que están pasando, ¿no? Eso debería haber y sin embargo no existe en nuestro país. La iluminación, esto sí ya es independiente de la docencia, la iluminación para la mesa de operaciones debe venir de varios lugares o esta forma de haz de luz lo realiza las cialíticas. Acá el vestido quirúrgico es importante. Ustedes tengan este concepto básico, es que la ropa que deben estar en sala de operaciones es especial, ¿no? Acá dice, son prendas de vestir de uso exclusivo particular dentro del centro quirúrgico. Consta de una chaqueta, manga corta o cero, un pantalón, mascarilla, gorro, un par de botas de lona o material descartable, como hay actualmente, y la colocación de este forma de uso. Bien, fíjese, esto es muy importante, el vestido quirúrgico. Cuando ustedes entran a la sala, la chaqueta debe ser puesta encima de la piel, no tener por dentro un bibirí, una camiseta, una blusa, etc. No, la chaqueta directamente al cuerpo. Debe ponerse un pantalón que también debe estar encima de su ropa interior, nada más. No hay uno que a veces le pone encima de su pantalón que circula, este otro pantalón. Es contaminación. La mascarilla. ¿Cómo se coloca la mascarilla?
debe cubrir toda la frente, el borde del gorro debe estar a la altura de las cejas, es decir, cubrir toda la frente, porque puede caer sudor y contamina. Y debe abarcar también todas las patillas. Esa es la forma de colocarse la mascarilla para el quirófano. El gorro, ya le decía también cómo debe estar. La mascarilla debe cubrir boca y nariz. Las botas ya, las botas que se use debería que la manga del pantalón deberían estar dentro del borde de las botas que se usan, ¿no? Para caminar en el quirófano. Esa es la forma de colocarse. No usar amuletos, nada de joyas, collares, aretes, etcétera, etcétera. Todo eso es contaminación. Aquí ya cómo se está vistiendo el cirujano, mantener la esterilización por delante y por detrás. La forma de colocarse los guantes, eso van a tener que aprender, una de las técnicas que deben aprender en estas prácticas que van a tener en este curso. ¿Cómo colocarse? Existen 3 técnicas de colocarse el guante estéril. Eso lo van a aprender en la práctica. Aquí están, ¿ves? El vestido que por delante le está totalmente estéril y atrás se pone a veces como si fuera una capa que también va a cubrir la parte de la espalda que esté estéril. Bien, el lavado quirúrgico. Usted sabe que cuando uno va a entrar a operar debe lavarse los miembros superiores, ¿eh? No es lavado de manos, sino miembros superiores. Y comprende, dice, pues, el lavado debe ir de la punta de los dedos hasta la mitad del brazo, es decir, del codo un poquito más arriba. El lavado consiste en eso, de la punta de los dedos lavarse hasta la mitad del brazo. Por eso que la chaqueta es manga cero, para que pueda lavarse adecuadamente. El objetivo de lavarse no es que le dejen estériles los brazos, imposible. Simplemente el objetivo de ese lavado es desinfectar, hacer una limpieza mecánica de los miembros superiores, disminuyendo la flora bacteriana residente de la piel. Esa es la intención. Limpieza mecánica y eliminar parte de las bacterias de flora normal de la piel. El tiempo de lavado. Por cada miembro superior debe uno lavarse por 5 minutos. ¿Ya? Puede ser más, pero no menos de 5 minutos por cada miembro superior. Eso quiere decir que tiene 3 técnicas que también lo van a hacer en la práctica. No es por lavarse las manos, refregarse las manos y se acabó. No, para operar tiene que seguir esta técnica. Y por eso ya acá he puesto las indicaciones, la técnica de lavado que lo van a ver en la práctica. Equipo de médico quirúrgico. Usted sabe que en una operación no opera uno solo, operan varios, ¿no? Está el cirujano principal, el primer asistente, un segundo asistente puede haber, un tercer asistente, el médico anestesiólogo, la enfermera instrumentista y un perfusionista. ¿Qué significa todo esto? El cirujano principal debe ser un médico ya especialista de staff que hace la operación. Siempre tiene un primer asistente. Ojo, el primer asistente debe tener la misma capacidad de entrenamiento que el cirujano principal. ¿Por qué? Porque pongamos que ocurran eventualidades en la operación, durante la operación, el cirujano se ponga un poco mal. A veces se puede bajarle la presión, desmayarse o cualquier otra eventualidad. Va a tener que dejar la operación, pero su primer asistente va a tener que continuar la operación. Por eso que se exige que tenga la misma preparación del cirujano principal para que ante estas eventualidades no ocurran complicaciones. El segundo generalmente pues debe ser otro asistente, o sea, un médico ya cirujano titulado o en todo caso el residente de tercer año de cirugía. Un segundo asistente puede ser otro residente, el tercer asistente puede ser un interno de medicina, ¿no? Y ya bueno, el anestesiólogo ya sabemos. ¿Qué es el
perfusionista. Este elemento, esta persona, solamente interviene cuando se hace cirugía cardíaca para manejar la máquina de perfusión de sangre. Porque cuando se opera cirugía cardíaca se paraliza el corazón. Entonces la circulación al paciente se usa mediante la máquina de perfusión. Semeja al corazón. Y esto lo maneja una persona independiente de este grupo del equipo. Cuando uno empieza una operación, tiene estos 4 momentos. El primero, bueno, primero la limpieza, por supuesto. Después viene el momento de diéresis. ¿Qué significa momento de diéresis? Significa el cortar. Cuando usted va a empezar una operación, lo primero que tiene que hacer es cortar. Eso se llama momento de diéresis, de corte. Ya sea con bisturí, con electrobisturí, lo que sea. Al cortar ustedes va a sangrar. Por eso el siguiente momento es hemostasia. Hacer hemostasia de todo lo que está sangrando para que no se pierda sangre. Y el tercer momento, ya ustedes siguen avanzando, corte y profundidad, van avanzando hasta que llegan al órgano que necesita reparación o extraerlo. Entonces, ese se llama momento de exéresis, ¿no? de tratamiento mismo de la enfermedad. Y luego, el último es el momento de síntesis. El momento de síntesis es el momento, y ya terminó la operación, comienzan a cerrar plano por plano todo lo que cortaron, ¿no? Y ahí terminaría la operación. Esa es la forma como se debe llevar a cabo una operación en forma ordenada. Acá simplemente para mencionarles todos los instrumentos que existen. Ustedes, por ejemplo, podrán pensar, los urólogos usan un tipo de instrumentos, los plásticos, otro tipo de instrumentos, los cirujanos de tórax, otro instrumento, neuroquirurgia, otro. No, eso no es así. Los instrumentos quirúrgicos para cualquier operación están clasificados en estas cosas. Es decir, el plástico, el urólogo, todo, usan estos grupos de instrumentos. Claro que la función es la misma. Si decimos diéresis, puede ser pues todo elemento cortante. En uno pueden hacer hasta una sierra, pero es diéresis. Y sección que van para sujetar, hemostasia, etc. Eso también le van a enseñar en la práctica. Aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos en una mesa de mayo, se llama así. En estas cajas están los instrumentales y los mandiles estériles. Aquí están los instrumentos, cómo se van colocando, miren, se colocan por su misma forma y función. Y también van a aprender a manejar la sutura. ¿Qué es una sutura quirúrgica? ¿No? Muchos le dicen es un hilo. No, no es un hilo. Es una estructura especial que tiene muchas hebras trenzadas y también pueden haber de una sola hebra. Y va a ser para ya sea ligar vasos sanguíneos que estén sangrando, aproximar tejido, o sea, coser y cualquier procedimiento que requiera suturar. Los materiales de sutura, pues hay los hilos orgánicos, hay sintéticos y metálicos. O sea, al decir orgánicos, quiere decir que son de origen animal o vegetal, como puede ser la seda, que es de origen animal, un orgánico vegetal del algodón, el lino, ¿no? Otro orgánico de origen animal son los cadus, cadu crómico, cadu simple, se extraen o se hacen de la mucosa de intestino de cardero o de otro animal. Antes se hacían del intestino de gato, por eso es el nombre de cadu, ¿no? De cat. Y actualmente existe, aparte de los orgánicos, existen sintéticos, que son ya químicos, o metálicos, ¿no? Estos se van a manejar con portaagujas y con pinzas de disección. Esta es una aguja, la anatomía de una aguja.
tiene el ensamblaje donde va a entrar el hilo, tiene un radio, porque si ustedes prolongan este círculo de la aguja va a ser una circunferencia, y una circunferencia va a tener radio y va a tener un diámetro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las agujas se van a nombrar en el sobrecito que viene de acuerdo al radio que tiene esa aguja. Entonces es muy importante. Acá tienen la punta de la aguja, todo esto se llama cuerpo de la aguja, y aquí pues están hablando el diámetro, es el grosor de la aguja. Aquí son las suturas absorbibles. Por ejemplo, los dos CADU simple y CADU crómico son orgánicos absorbibles, o sea que usted lo pone en el cuerpo y después desaparece. El CADU simple se reabsorbe a los 11 días. El CADU crómico se reabsorbe a los 21 días. O sea, ustedes los ponen y a los 11 días, como es el simple, ya no existe. Ojo, ese también es una cosa importante de aclarar. No es que no exista, sino que en ese periodo de 11 días ya perdió su capacidad de mantener la unión de las estructuras, ¿no? Porque de los 11 días se comienza a aflojar, se va desintegrando y pierde ya su función. Por eso que no quiere decir que a los 11 días ya no existe, sino que perdió su función. Entre los sintéticos absorbibles tenemos el ácido poliglicólico, que es el Dexon, el poliglactin, el Vicril, el poliglicaprone, el monocril y la polidiexanona. Todos estos son suturas absorbibles. Su tiempo de absorción, tanto del Dexon, el Vicril, generalmente son 90 a 120 días. Los otros dos que ven ahí también tienen ese mismo tiempo de absorción. Entonces, estos son los absorbibles. Los no absorbibles, es decir, que permanecen por siempre en el cuerpo, hay orgánicos, como ya les decía, el algodón, el lino y la seda. Entre los sintéticos no absorbibles tenemos el nylon monofilamento, nylon trenzado, el poliéster trenzado, que se llama mersilene, el poliéster trenzado recubierto, el etibón, el polipropilene, el acero quirúrgico, algodón más poliéster, ¿no? Que son ya diferentes combinaciones químicas. Aquí esto es una aguja. Esta se le llama aguja traumática porque causa trauma, y esta aguja se le llama aguja atraumática. ¿Cuál es la diferencia? Miren, esta aguja viene con el hilo incorporado y solamente una hebra. Por lo tanto, cuando esta aguja entra en un tejido, genera un orificio y ese orificio sigue siendo del mismo diámetro hasta que pase tanto la aguja como el hilo. O sea, causa poco trauma, poco hueco. Por eso se llama agujas atraumáticas, que no causan trauma. Esta otra aguja, esa aguja sola, tiene su ojo para incorporar el hilo. Por lo tanto, esta aguja al inicio pasa haciendo un hueco pequeño, pero como tiene un ojo y a esta altura la aguja se vuelve más gruesa, de mayor diámetro, y para colmo todavía pasan 2 hebras. Todo esto tiene que pasar por el tejido, ocasiona más daño y por eso se le llama agujas traumáticas. Poco se usan en cirugía. Acá también muy importante cómo yo puedo nombrar a las suturas, o sea, su grosor. Usted dice, bueno, pídele un hilo delgadito, pero delgadito, ¿qué significa para uno? Para mí delgadito puede ser algo grueso, para el otro puede ser mucho más delgadito. Entonces, no hay un criterio porque sería subjetivo. Por eso existe una técnica de nomenclatura de los hilos. Y lo vemos acá, miren,
Aquí el punto medio es el 0. Las suturas se pueden nombrar con un número 0, o el número 1 natural, 2 natural, 3, 4, hasta 6. Solamente el número, mientras que del 0 para el lado izquierdo se comienza a nombrar con ceros. 2 ceros, 3 ceros, hay 7 ceros, hasta 11 ceros hay. Y acá para el número natural hay hasta 6. Bien, ¿qué significa esto? Cuanto en la sutura, en el sobre, le diga más ceros, por ejemplo, 2 ceros contra uno que tiene 7 ceros, el más delgadito es el que tiene más ceros. ¿Ya? Entonces comparamos una sutura que dice en el sobre caducrómico 2 ceros contra uno que dice 3 ceros, el más delgadito en este caso sería el 3 ceros. ¿Ya? Eso es la nomenclatura de los ceros. Existen suturas hasta 11 ceros. Bien delgaditos, generalmente se usa retina. Mientras que para el otro lado, ya no son con ceros. Yo le digo números naturales. Ahora acá, en la forma que el número natural va creciendo, el hilo se va haciendo más grueso. Por lo tanto, por ejemplo, si comparamos un hilo que dice número 2 contra uno que dice número 6, el más grueso será el 6. Más grueso. Sin embargo, por acá, cuanto más cero, más delgado. ¿Ya? Es muy importante que sepan esa nomenclatura de los hilos. La técnica para hacer hilo, que también le van a enseñar, aquí vamos también a aclarar un poco. ¿Qué cosa es un nudo en cirugía? Si ustedes hacen un lazo en una sutura, usted puede decirme, he hecho un nudo. Luego hacen otro lazo y dice, he hecho 2 nudos. Y así hasta todos los que quieran hacerlo. Ojo, para cirugía se denomina nudo a la estructura que queda después de haber hecho 3 lazos. ¿Ya? Cuando uno ha hecho 3 lazos seguidos uno encima del otro, recién esa estructura después de los 3 lazos, eso se llama nudo. Antes, si hay un solo lazo, se llama simplemente un lazo o 2 lazos, pero no es un nudo. Es importantísimo eso, definirlo. ¿Por qué? Porque si usted hace un nudo o menos de 3 lazos, tiene el riesgo que se abra el nudo, se afloje, si están ligando una arteria va a sangrar, o si están cosiendo un tejido va a haber dehiscencia o se abre la herida. Por eso nunca debe ser menos de 3, pero sí puede ser más de 3. Puede ser de 5 o 6 lazos. Y generalmente las suturas que hemos visto, los sintéticos, necesitan hacerle 6 lazos, ¿ya? Porque solito se afloja. Es muy importante. El nudo cirujano, entre comillas, porque realmente un nudo cirujano no es un nudo, acuérdense por la definición. Nudo cirujano generalmente es 2 lazos. Entonces, si ahí tiene 2 lazos, no es un nudo. La definición de nudo es 3 lazos. Por lo tanto, un nudo cirujano no es un nudo. Aquí está, mire, aquí hay un lazo y esto he hecho otro lazo. Aquí simplemente estoy hablando de 2 lazos. Por lo tanto, todavía no hay un nudo quirúrgico. Aquí, miren, hay 2 juntos y un tercero. Esta estructura sí es un nudo en cirugía, pero todo esto, no solamente toda esta estructura recién se llama un nudo. Este es un nudo, nada más. Aquí otros simples, pero 3 lazos, también todo este es un nudo nada más. No es que hay 3 nudos, sino un nudo. La intubación traqueal. Un médico general debe saber intubar. Y eso, por lo tanto, es importante que en la práctica también lo domine. Se puede intubar por vía oral, vía nasal o vía de una traqueostomía. Este es un tubo de Mayo, no es un tubo de
de intubación endotraqueal simplemente es un tubo de Mayo que se coloca aquí en la boca con la finalidad de rechazar la lengua y que el aire entre adecuadamente y no obstruya. Esa es la finalidad del tubo de Mayo. Acá ya, por ejemplo, se está intubando. Se va a intubar al paciente, pero el tubo va a ir a la tráquea. Esto se llama la intubación endotraqueal. ¿Ya? Eso también tienen que ustedes aprender a intubar en su práctica. Acá vemos la glotis, o sea, el orificio, la entrada a la tráquea, ¿no? Es importante ver esto para poder que el tubo entre acá. Si no, estarían intentando a ciegas. Aquí está ya un paciente intubado, ya no con tubo de Mayo, sino el tubo está en la tráquea, con su globito inflado. Este ya está intubado. Es importante que también no es fácil intubar, porque las personas pueden tener diferentes formas del orificio faríngeo. Mire, este está bien amplio, va a facilitar una buena intubación. Aquí puede haber un poco de dificultad porque este mire más cerrado, acá mucho más cerrado y acá ni se ve. Entonces, por eso que hay algunas intubaciones difíciles por las características anatómicas del paciente. Bien, entonces hemos terminado con esto. Lo que quería decirles, pues, la importancia que amerita este curso para que realmente para que pongan el interés adecuado y deben aprender esto. En esta etapa de virtualidad va a ser un poco difícil, pero se va a lograr. Ya he hablado con el doctor Arevalo, que es el docente también del curso. Vamos a tener 3 docentes más. Está el doctor Arevalo, el doctor Vargas, el doctor Rafael y el doctor Ríos, 4 y conmigo 5. Importante que logren hacer estas prácticas. Ya se va a coordinar cómo podían hacerlo con pequeños grupos y además guiándose por tutoriales, ¿no? Todo eso ya está organizado y se lo van a ir explicando poco a poco. Bien, hasta aquí quería terminar con esta presentación, esta primera presentación de simplemente introducirlos a lo que realmente deberían aprender con las competencias que deben lograr. O sea, ustedes como médico general deben haber adquirido la competencia de suturar, de hacer nudos y por lo menos hacer una intubación endotraqueal o una traqueostomía o una flebotomía. Son cirugías mínimas, menores, que debe saber todo médico general. Hasta un drenaje de tórax. Se le va a hacer toda esa práctica también. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, Sí, bueno, ya antes vimos en las diapositivas quizás el diámetro de la garganta para poner un tubo endotraqueal, ¿no? así es. Eso también depende, así como las agujas hay medidas, los hilos, medidas, también nos enseñarán el tipo de medidas de tubo endotraqueales. Sí, los tubos endotraqueales tienen una numeración. Van desde el 1 hasta el 9. Cuanto el número sea más bajo, o sea, 1, 2, son más delgaditos. 8, 9 son más gruesos. Por lo general, los niños sí varían, ¿no? Los niños por su edad pueden empezar del 1, generalmente llegan hasta el 5. En un adulto que ya está de 15 años para arriba, generalmente se usa un 7
o 7,5, ¿no? Es el estándar, pero como ya han visto, de acuerdo a la orofaringe, pueden variar ya, ¿no? Pero el estándar es eso, 7 a 7,5 para un adulto mayor de 15 años y más pequeños, número más bajo para niños. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Doctor. sí, adelante. Sí, doctor. Doctor, una consulta. Cuando menciona acerca de las salas de operaciones, se me ocurre una curiosidad. ¿Las salas de operaciones son 100% estériles o sea, quiero ver si es que, o sea, son 100% restrictivas o siempre en el medio ambiente hay un porcentaje que siempre está como un peligro mínimo, pero presente ahí en la sala de operaciones? ¿Algún tipo de Ya. contaminación? ¿O siempre es exigente al 100%, por así decirlo? Ya, bueno, no existen áreas estériles ambientales, solamente existen áreas descontaminadas, porque imposible. La única forma de conseguir esterilización es con autoclaves, ¿no? Que generaría la eliminación completa de microorganismos. Entonces, los centros quirúrgicos están descontaminados por los procesos que se llevan adentro del medio ambiente. Los únicos que están mucho más descontaminados son los quirófanos, donde ya se lleva a cabo la operación. Y para que esa descontaminación mayor que tienen los quirófanos se mantenga, es importante mantener la temperatura que hemos hablado y también la humedad. Ahora, esta temperatura y la humedad va a ser directamente alterado cuanto más gente entre al quirófano. Cuanto más gente entre y sale, más contaminación. Cuanto más hablen dentro del quirófano, más contaminación. Entonces hay factores que van haciendo que los ambientes del centro quirúrgico no se mantengan descontaminados y esto ocurre sobre todo en hospitales que se llaman hospitales docentes. Los hospitales docentes tienen de 2 a 3 veces más contaminaciones que en hospitales privados donde no existe la docencia. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar como concluido esta clase introductoria y a partir del lunes ya probablemente empiecen las clases por cada tema y van a ser en las tardes. ¿Ya? Yo estoy al tanto de cualquier consulta también que ustedes quieran hacerme. Encantado de ayudarles y resolverles. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal, doctor? No es nada con el curso, más bien, como lo había mencionado en el grupo que tenemos, todavía hay la preocupación de mis compañeros, que son alrededor de 20, que todavía no pueden matricularse porque el banco no les reconoce el código. El doctor López mencionó que esperemos hasta el día de hoy, pero todavía no nos informa nada. Sí, mire, desgraciadamente en la central de la OCRAP que maneja este sistema de la matrícula ha sufrido una serie de irregularidades que no dependen de la misma universidad. ¿Qué pasó? Que la Sunweb era una empresa que se había contratado para manejar esa plataforma. Esa empresa ha terminado con la universidad dejándole una serie de puertas cerradas para no ingresar ni sacar información. Entonces, OCRAC lo que ha hecho es crear una nueva plataforma que se llama Zoom OCRAC y ahí están temporalmente introduciendo toda esta información y está creando las confusiones que usted me acaba de mencionar. Y aparte de eso, también, como todo es el sistema
informático, también con la parte de economía. Esto es un engranaje que está dificultando. Y ya le decía, es un OCRAP, es temporal, porque la plataforma definitiva va a ser la que se llama Sigao Minedu. ¿Qué significa? Sigao es el nombre de la plataforma, pero Minedu significa que es una plataforma del Ministerio de Educación. Esa va a ser la definitiva. Todas las universidades públicas van a tener que colgar toda su información en el Sigao Minedu. La Villarreal también se le ha creado eso, pero todavía mientras no tenga toda la información acumulada en la SUNUCRAP, no puede pasar al Sigao Minedu. Entonces estamos en ese proceso técnico que, bueno, las autoridades están tratando de solucionar. Por eso que ahí hay un aviso último que decía que algunos todavía tendrían tiempo o tendrían que intentar después del 16 de agosto para matricularse. Eso le estaremos comunicando poco a poco, como cuando forme COCRAC también nos informe. Y esos alumnos que no pueden ingresar, hacerles su invitación, pues. Sí, doctor, muchas gracias. Como les he comentado a mis compañeros, hay que tener un poco más de paciencia, nada más, y esperar que esto se pueda Exacto, solucionar. exacto. Le pedimos eso, que como le digo, viene de la parte superior y sobre todo técnico. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces, si no hay más preguntas, damos por concluida esta reunión y ya el lunes empezarían las clases teóricas. Si puedes tú, Lisbeth, o la otra delegada, contactarse con el doctor Arevalo, porque él va a tener el cronograma de todas las actividades. Sí, doctor, ahora la delegada que es la alumna Pancorbo va a comunicarse con el doctor. Ya. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, ahí quedamos entonces. ¿Ya? Buenas tardes y que te haya servido de provecho. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Suerte, jóvenes.